Mientras Fátima Voz sonreía en el escenario, detrás del telón se hablaba de pagos ocultos, favores comprados y depósitos que nadie quiere explicar. Las redes ardieron, comenzaron los señalamientos, y ahora, nuevas filtraciones apuntan a algo todavía más grave. Quédate hasta el final, porque revelaremos las supuestas pruebas de que Fátima compró la corona. La noche que debía ser un sueño para Fátima Voz terminó convertida en uno de los episodios más oscuros, bochornosos y escandalosos jamás vistos en la historia de los certámenes de belleza. Desde el inicio, el ambiente estaba cargado con una tensión casi eléctrica. Las luces brillaban con una intensidad artificial, las cámaras giraban como depredadores buscando drama, y el público contenía la respiración esperando ver coronada a una reina, pero detrás del escenario, donde los micrófonos no llegaban y las sonrisas falsas se desvanecían, los susurros ya escupían veneno. Esa corona ya está vendida, murmuraba una concursante mientras ajustaba su vestido. Todo esto es un montaje, respondía otra con los ojos ardiendo de rabia. Es puro dinero, puro tráfico de influencias, remataba una tercera mientras la coordinadora intentaba obligarlas a devolver la compostura. La noche avanzaba y los rumores crecían. Algunas cámaras incluso captaron miradas cruzadas, gestos tensos y sonrisas que parecían más muecas de dolor que expresiones de alegría. Para muchas de las aspirantes, la competencia se había ensuciado. Algo olía mal. Algo no era justo. Y aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente, todas tenían el mismo nombre en la punta de la lengua, Fátima Voz. Cuando llegó el momento del anuncio final, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las finalistas se tomaron de las manos, pero no había emoción. Solo había frialdad, desconfianza y un silencio inquietante. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba, o lo que muchos temían, el conductor abrió el sobre y dijo con voz temblorosa: Miss Universe México es Fátima Voz. En ese instante, el escenario se convirtió en un campo de batalla emocional. Se escuchó un grito de sorpresa, un abucheo ahogado y luego, el caos absoluto. Más de 25 concursantes dieron media vuelta y se bajaron del escenario sin mirar atrás. Fue una renuncia masiva, un acto de protesta sin precedentes, una bomba mediática que estalló en vivo frente a millones de espectadores. Fátima quedó sola en medio del escenario, iluminada por un reflector que la hacía ver más expuesta, más vulnerable y más señalada que nunca. Su sonrisa temblorosa no podía ocultar el miedo. A cada paso que daba para recibir la corona, se escuchaban abucheos, susurros venenosos y hasta algunos gritos de fraude provenientes del público. La mitad del auditorio aplaudía con desgano, la otra mitad gritaba indignada. Nadie sabía cómo reaccionar. Los conductores intercambiaban miradas de pánico. Una de las presentadoras incluso intentó continuar el guión, pero su voz se quebró. La producción, desesperada, ordenó apagar micrófonos para evitar que se escucharan las acusaciones. Pero ya era tarde. El veneno se había liberado. Las cámaras captaron todo, los rostros desencajados, las lágrimas de algunas participantes, la furia de otras, y a Fátima, sola, intentando mantener la compostura mientras el país entero la juzgaba en tiempo real. Y entonces llegó el golpe final, las redes sociales estallaron como pólvora. Corrupción, fraude, corona comprada, todo está arreglado. Los hashtags subían como espuma. Se compartían videos de las concursantes abandonando el escenario, teorías conspirativas, supuestas filtraciones del jurado y hasta rumores de depósitos sospechosos. El nombre de Fátima se convirtió en tendencia mundial, pero no por su belleza, sino por el escándalo. Mientras tanto, detrás del escenario, algunos miembros del staff evitaban mirarla. Otros, directamente, la ignoraban. Había quienes murmuraban que la producción había sido presionada, que alguien había pagado una cifra exorbitante para asegurar el triunfo. Otros aseguraban que una semana antes del certamen ya se sabía quién ganaría. Y lo más escalofriante es que nadie intentaba desmentir nada. Era como si todos hubieran aceptado, en silencio, que el desastre era inevitable. Lo que debía ser el inicio glorioso del reinado de Fátima Voz terminó siendo una pesadilla transmitida en vivo. Una coronación manchada por el escándalo, una victoria que pocos celebraron y una noche que quedaría para siempre en los archivos negros de los certámenes de belleza. Para Fátima, ese fue el minuto cero. El instante en que su vida cambió para siempre. No por la gloria, sino por el peso de una corona que muchos aseguraban que no le pertenecía. La noche del escándalo apenas estaba empezando cuando comenzaron a filtrarse los primeros rumores, pero en cuestión de minutos, esos rumores se convirtieron en audios, mensajes, capturas de pantalla y supuestos acuerdos bajo la mesa que volaron por todo Internet.
Era como si alguien hubiera esperado justo ese desastre para abrir la caja de Pandora. Y lo que salió de ahí fue verdaderamente aterrador. Los nombres que aparecían en las filtraciones no eran cualquier cosa. No. Eran apellidos pesados, asociados a dinero, poder e influencias que podían mover no solo concursos de belleza, sino sectores enteros del país. Empresarios reconocidos, organizadores con pasado turbio y hasta políticos metidos entre las sombras. Todo formaba un rompecabezas que apuntaba a un mismo lugar: la coronación estaba arreglada. Lo primero que explotó fue la teoría de una negociación millonaria. Según audios supuestamente filtrados desde el staff, existía un acuerdo secreto entre un par de empresarios y los organizadores del certamen para asegurar que Fátima Voz fuera la ganadora, sin importar su desempeño. Pero había algo aún más grave: los mensajes sugerían que el jurado oficial no tuvo voz real en la elección de las finalistas. La bomba estalló por completo cuando comenzó a circular el término que heló la sangre de todos: la sombra del jurado. Un grupo misterioso de personas que no aparecía en cámaras, que no tenía puesto asignado y que supuestamente había sido contratado solo para manipular los resultados. Según la filtración, este jurado paralelo debía evaluar a las concursantes bajo criterios desconocidos, criterios que no aparecían en ningún reglamento. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién los contrató? Nadie lo sabía. Pero lo que sí parecía claro era que tenían un único objetivo: hacer ganar a Fátima Voz. El rumor se hizo todavía más sólido cuando uno de los jueces oficiales, un hombre con trayectoria impecable, renunció públicamente horas después del certamen. En una entrevista improvisada, visiblemente alterado, lanzó la frase que incendió el país: "Yo no firmo eso. Esto no es transparente. Alguien controló todo desde afuera". Sus palabras se convirtieron en titulares, en memes, en teorías de conspiración. Era la primera vez en la historia del certamen que un juez admitía abiertamente que había irregularidades, pero lo más inquietante era la contundencia de su declaración. No se trataba de un simple rumor, él lo había visto. Justo cuando la indignación estaba en su punto máximo, apareció otro detalle todavía más siniestro. En redes comenzó a circular el video de una reunión privada entre las finalistas y un famoso directivo tailandés, una de las figuras más influyentes del certamen internacional. En el clip, borroso, tembloroso, grabado a escondidas, se escuchaba al directivo gritar: "No te di permiso para hablar". Esa frase iba dirigida directamente a Fátima Voz. Su rostro, congelado en el video, mostraba miedo, incomodidad y algo más. Algo que muchos interpretaron como la señal de que ella sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo detrás de bambalinas. ¿Por qué un directivo tan poderoso reaccionaría así? ¿Qué tensionaba tanto la relación? ¿Qué secretos se estaban ocultando en ese salón, lejos del público? La teoría que comenzó a tomar fuerza es que Fátima había hecho preguntas incómodas durante esa reunión. Preguntas que revelaban que ella sabía que había un plan para asegurar su triunfo, pero no entendía hasta qué punto estaba comprometida. Y para los altos mandos, que alguien como ella cuestionara el libreto no era aceptable. Mientras tanto, varias concursantes comenzaron a hablar, algunas con nombre, otras desde cuentas anónimas, confirmando lo peor. Según ellas, desde semanas antes del certamen ya estaba todo decidido. Los ensayos, las entrevistas, los puntajes, la famosa ronda de preguntas, todo era una pantalla, un espectáculo coreografiado para el público. Ellas describían cómo el equipo las trataba de manera desigual, cómo algunos comentarios insinuaban favoritismo y cómo, poco a poco, entendieron que la competencia era una farsa. Pero lo que heló la sangre del público fue lo que dijeron casi al unísono: la corona ya tenía dueña. No importaba quién respondiera mejor. No importaba quién brillara más. No importaba quién cumpliera con los estándares. La orden, según ellas, era clara: Fátima Voz debía ganar, sí o sí. Y no solo eso. También afirmaron que el equipo de producción les había prohibido mencionar el tema entre ellas, que en los camerinos circulaban amenazas veladas y que, durante los últimos ensayos, varios miembros del staff repetían una frase tan inquietante como reveladora: "Esto no lo decide el jurado. Esto viene de arriba". Así comenzó a formarse la teoría final, la más escandalosa de todas, que el certamen no fue un concurso, sino una operación perfectamente cuidada para coronar a una mujer que no ganó por talento ni por mérito, sino por poder, por contactos, y por lo que muchos aseguran haber visto con sus propios ojos: dinero. Mucho dinero. Cuando Fátima Voz aterrizó en Tailandia, esperaba un nuevo comienzo.
Un escenario internacional donde, quizá, podría limpiar su nombre, recuperar su imagen y demostrar que era más que la controversia que la perseguía desde México. Pero lo que encontró al bajar del avión fue exactamente lo contrario, un recibimiento gélido, cámaras invasivas y un ejército de fans internacionales dispuestos a hacerle sentir cada segundo del escándalo. No hubo flores. No hubo sonrisas. No hubo aplausos. En cambio, hubo señalamientos, reproches y miradas que parecían cuchillos. En redes sociales se compartieron videos de su llegada al aeropuerto, un grupo de fanáticos gritando "fraude", otros cargando carteles con frases como "Nat McQueen y la corona no se compra", y hasta algunos que se negaron a tomarse fotos con ella, rompiendo a propósito la atmósfera que cualquier reina soñaría tener. Y eso solo fue el inicio. A medida que avanzaban los días, el ambiente se volvió más oscuro. Mientras las demás concursantes eran recibidas con cariño, regalos y muestras de apoyo, Fátima caminaba por los pasillos con una aura de tensión que ni el maquillaje más perfecto podía ocultar. En más de un ensayo, se captó a otras participantes murmurando cosas a sus espaldas. Algunas se apartaban al verla, otras evitaban saludarla, y unas pocas, las más osadas, hacían gestos de burla cuando pensaban que nadie las miraba. Para colmo, los medios tailandeses, famosos por su brutal franqueza, empezaron a publicar titulares devastadores. La reina más polémica del año llega a Tailandia. Miss México bajo fuego, fans internacionales piden su expulsión. La concursante más criticada ya está aquí, y no todos están felices. La tormenta solo crecía. Pero el verdadero infierno comenzó durante la noche final del certamen. El público que llenaba la arena estaba ansioso, emocionado, vibrando con la competencia, hasta que llegó el momento decisivo. Cuando anunciaron a Fátima como ganadora internacional, ocurrió algo que jamás se había visto en la historia del concurso. Primero, un murmullo. Luego, un abucheo. Después, un rugido ensordecedor. Abucheos. Silbidos. Gritos de "fraude" en inglés, tailandés, español y hasta coreano. El sonido retumbó en las paredes de la arena. Se escuchaba incluso por encima de la música triunfal. Las cámaras, obligadas a seguir el protocolo, enfocaron el momento exacto en que Fátima recibió la corona. Su rostro intentaba mantener la clásica sonrisa de reina, pero los ojos no mentían. Los ojos de Fátima estaban duros, rotos, llenos de una mezcla de rabia, tristeza y agotamiento. El cuadro era devastador, una reina coronada en vivo, pero humillada por miles de personas que no la querían allí. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Clips del abucheo se viralizaron en cuestión de minutos. Algunos creaban memes, otros montajes burlándose de su coronación, y otros, más crueles, pedían que le quitaran el título. Pero hubo algo más, videos filtrados del backstage, grabados a escondidas por personal del certamen. En esos videos se veía el verdadero caos, organizadores discutiendo acaloradamente. Directivos hablando por teléfono a gritos. Un clima de nerviosismo que contrastaba con la falsa tranquilidad del escenario. En uno de esos clips, se captó un momento aún más impactante. Un organizador, aparentemente cansado del drama y del ambiente explosivo, se le acercó a Fátima y le dijo: "Si ya no aguantas, salte, no tienes que estar aquí". La frase sonó como una puerta abierta, una invitación a rendirse, a escapar del infierno que la rodeaba. Pero Fátima, con el maquillaje corrido y las manos temblorosas, lo miró fijamente y respondió con una determinación que nadie esperaba: "No me voy. Ya me hicieron demasiado. Ahora me escuchan". Ese fragmento, de apenas unos segundos, se volvió oro puro para la audiencia. Se viralizó en TikTok, en X, en Instagram. Algunos lo interpretaron como un acto de valentía. Otros, como una muestra de arrogancia. Pero lo que nadie pudo negar fue que ese instante la bautizó oficialmente como una figura polarizante, mitad admirada, mitad odiada. Mientras la corona brillaba sobre su cabeza, Fátima estaba lejos de sentirse victoriosa. Había ganado, sí. Pero el precio de esa victoria era altísimo. Su nombre ardía en polémicas, el público la abucheaba, las concursantes la evitaban, los directivos no la respaldaban, y en el fondo, ella misma sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Estaba en el centro del huracán más grande de su existencia. Un huracán que ella no provocó, pero del cual ya no podía escapar. Tras la coronación más polémica en la historia de los certámenes internacionales, parecía que el mundo por fin empezaría a olvidar el caos. Pero ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, había anticipado.
La Organización Internacional de Miss Universe anunció públicamente que abriría una investigación formal sobre posibles irregularidades en el proceso de selección nacional. Una frase fría, calculada, pero devastadora. En más de 70 años de historia del concurso, jamás se había puesto en duda un proceso nacional ante los ojos del mundo. Lo que se desencadenó desde ese anuncio fue un terremoto mediático. Titulares por todas partes, Miss Universo bajo investigación. ¿Se compró la corona? Golpe histórico a México. Las cadenas de televisión repetían el comunicado una y otra vez, como si fuera un crimen internacional. Cada palabra pesaba como un ladrillo sobre los hombros de Fátima Voz. A nivel global, los fanáticos estaban divididos en dos bandos, los que pedían despojarla del título y los que exigían respeto y presunción de inocencia. Y mientras tanto, ella estaba en medio, atrapada como si fuera un trofeo disputado por dos ejércitos. La presión era insoportable. Las cámaras la perseguían a donde fuera. La criticaban por sonreír, por llorar, por callar, por hablar, por existir. Su vida privada se convirtió en un blanco. Revisaron cada foto, cada publicación antigua, cada entrevista que alguna vez dio. Analizaron su familia, sus amistades, sus gastos, sus viajes. Querían encontrar algo, lo que fuera, que justificara el escándalo. Hasta que una noche, en un cuarto de hotel en Tailandia, ocurrió lo impensable. Una cadena de televisión logró conseguir una entrevista privada, grabada sin luces profesionales, sin maquillaje perfecto, sin filtros. Ahí estaba Fátima, sentada en un sillón, con los ojos rojos de tanto llorar, el maquillaje corrido y la voz temblorosa. Y por primera vez desde que comenzó el infierno, habló sin guiones. Su confesión fue cruda, dolorosa, humana. Este triunfo me ha costado más lágrimas que alegrías. Yo jamás pagué por una corona. Jamás compré un puesto. Lo único que he comprado en mi vida son trajes de pasarela y boletos de avión. Eso es todo. La cámara captó cada silencio, cada exhalación temblorosa. Era evidente, estaba exhausta, rota emocionalmente, pero aún así intentando defender la poca dignidad que le quedaba. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes. No detuvieron el tren de odio. No frenaron los comentarios hirientes. No apagaron las teorías conspirativas. Al contrario, muchos detractores dijeron que su llanto era actuado, manipulador, previamente ensayado. Algunos incluso afirmaban tener pruebas contundentes de que la corona sí fue comprada, pero jamás mostraban nada. Solo hablaban, especulaban, alimentaban el fuego. Por otro lado, surgió un movimiento inesperado, miles de personas en redes comenzaron a defenderla, argumentando que todo se trataba de misoginia disfrazada de crítica, que a un hombre jamás lo habrían tratado con tanto ensañamiento y que la sociedad estaba disfrutando ver a una mujer desmoronarse públicamente. El debate se volvió un campo de batalla ideológico. Mientras tanto, la organización internacional avanzaba con su investigación. Se mencionaba la revisión de contratos, auditorías internas, entrevistas privadas e incluso un análisis completo del sistema de votación. Pero la incertidumbre era total. No solo sobre el futuro de Fátima, sino sobre el del propio certamen. En medio de todo este caos global, había una verdad que nadie quería aceptar, pero que era imposible ignorar. Fátima Voz ganó, pero nunca ha estado tan sola. Los aplausos que cualquier reina soñaría tener se habían convertido en murmullos. La admiración había mutado en sospecha. La fama envenenada en una prisión emocional de la que no podía escapar. Cada paso que daba era observado, analizado, criticado. Ningún reinado había comenzado con esta carga sobre los hombros. La corona era suya, oficialmente. Era la mujer más bella del planeta según el jurado internacional. Pero para millones de personas, ese brillo estaba manchado. Y lo más duro es que Fátima lo sabía. Sabía que la mitad del mundo pensaba que no se lo merecía. Sabía que, aunque trabajara el doble, siempre habría quien dijera que todo fue comprado. Y mientras las redes ardían, los medios se enriquecían y la audiencia devoraba cada minuto del drama. Fátima seguía allí, en silencio, soportando un juicio público sin fin. Pero lo más inquietante es esto, a pesar de todo lo que ya ocurrió. A pesar del escándalo, del odio, de las lágrimas y del peso insoportable de la corona. Esto apenas está comenzando. La investigación sigue abierta. Las filtraciones no se detienen. Las voces no callan. Y el mundo entero espera el veredicto, un veredicto que podría coronarla definitivamente como inocente. O destruirla para siempre. ¿Crees que Fátima ganó por mérito propio?
¿O realmente hubo manos oscuras moviendo los hilos detrás de esta polémica coronación? ¿Fue víctima de una campaña de odio o cómplice de algo que aún no se ha revelado? Déjame tus opiniones aquí abajo, porque quiero leerte. Y si este video te dejó pensando, suscríbete al canal, activa la campanita, compártelo, y por supuesto, déjame tu like, porque vienen más historias impactantes, más investigaciones y más verdades que muchos prefieren callar.